que a mí me gustó mucho, sabes que me gusta mucho tu libro, había algo de... Bueno, es verdad que yo quería escribir... cuando yo empecé a escribir esta novela me di cuenta de que en realidad la trama, bueno, pues se podía contar en 3 líneas y además se había contado muchas veces y pues se juntan, se separan y ya está. Pero claro, precisamente por eso había algo, y sobre todo algo de lo que tú dices de la ruptura, que me parecía muy interesante, o por lo menos más cercano a otras rupturas que o había vivido yo, o me habían contado, o amigos habían vivido, que no eran estas rupturas literarias, cinematográficas, estas rupturas épicas, o incluso estas rupturas en las que hay un motivo claro, sino que era más bien un desgaste y una sensación de... no sé qué pasa, pero ya esto ya se está terminando y creo que todos hemos tenido una sensación parecida alguna vez. Y lo que yo pretendía era como dar vueltas en torno a eso. Eso es como un agujero, como un centro en torno al que gira todo el rato el libro. El libro comienzas, pues ya lo escuchas. El libro comienza con el siguiente párrafo. Leo muy brevemente. Nos acercábamos a un banco de piedra cuando Jimena dijo no con la cabeza. En ese banco no nos podemos sentar, dijo. ¿Por qué no? En ese banco me dejó mi primer novio. No llegaría nunca a saber si hablaba en serio o en broma. Estamos con problemas técnicos hoy, por si alguien no se había dado cuenta. No llegaría nunca a saber si hablaba en serio o en broma. Años después, cuando vivíamos juntos, se lo volví a preguntar. Ella negó haber dicho nunca nada de ningún banco. Esto me gusta mucho y me parece que es un comienzo que ya sienta las bases un poco de la novela, ¿no? Porque luego vamos a lo que significan los relatos y las narraciones en este libro, pero al final una relación de pareja son 2 versiones que uno cree que coincidían durante un rato hasta que el otro le dice no, pero yo nunca dije nada de ningún banco, ¿no? Sí, total. Claro, a mí me... Normalmente cuando esta novela, de alguna manera, yo mientras la escribía pensaba que había como tiene como un fantasma o una contranovela, que es la novela de Jimena. La novela en la que Jimena me narra a mí, que no se escribirá, o sí, no lo sé. Pero es otra cosa. Entonces, evidentemente, si tú le preguntas a alguien, no sé, años después de haberlo dejado, a veces se lo he preguntado a un amigo, ¿no? Y era como... ¿Cuál era el mejor momento? ¿Cuál fue el peor momento? Casi nunca coinciden. Y no solo es que no coincidan, sino que creo que muchas veces ni siquiera pasó eso. Hola. Porque es más inventado. ¿Se me oye? Hola. 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 No sé cuánta gente del cine hay aquí, pero teníamos que tener Poca. problemas Falta gente. en un día como hoy. Sí, eso. Sí, lo de las 2 versiones, que no sabía de qué estábamos hablando. Todo muy vinculado, ¿no? Yo creo que tiene que ver con ese cambio de paradigma de ir desprendiéndonos poco a poco del amor romántico, pero a mí el realismo de tu novela también me ha gustado mucho, ¿no? Hay alusiones muy prosaicas a cómo se quita uno un condón o a darse un beso al lado de un cubo de basura, o hay una cosa que me gusta mucho, que es que él en un momento dado dice cuál es el momento de mayor felicidad que recuerda con Jimena, y es ella haciendo jabón en casa mientras tararea la canción de un anuncio, ¿no? No es un momento con el arco iris detrás y con fuegos artificiales, sino un momento fácil y cotidiano. No sé si te costó cambiar, ¿no? Darle ese enfoque más realista, que no es al que nos tiene acostumbrados la literatura. Bueno, me costaron otras cosas. Justo eso yo creo que no me costó tanto porque ya la propia... o sea, de alguna manera el hecho de estar escribiendo, el hecho de estar escribiendo una historia de amor ya implica que hay hay tantas trampas por el camino y tantas novelas que se han hecho y tantos peligros de hacer algo cursi, que uno se intenta proteger, pero es verdad que al final yo creo que lo que recordamos de una relación suelen ser cosas bastante prosaicas o bastante pequeñas, cosas que además a lo mejor para otra persona no tienen ningún valor. Entonces para mí lo importante era construir también,
un ejercicio de recuerdo, de memoria, también de imaginación, para reconstruir pedazos de algo y que con eso cualquiera, un lector, pudiera también pensar en otros pedazos de sus relaciones y en otras cosas, no necesariamente solo en lo que estaba leyendo. Hablas de los pedazos y la novela en sí está un poco hecha así, a retales, ¿no? De hecho, no sé hasta qué punto piensas que te puede influir el ser también guionista, pero yo a veces veía un procedimiento de montaje, ¿no? De sencillamente poner una cosa al lado de la otra y eso genera en sí un nuevo significado, ¿no? Ya hablando como de la propia estructura de la novela. Sí, la verdad es que yo no lo había pensado así, pero es verdad que como cuando yo empecé esta novela no sabía muy bien a dónde iba. Entonces es verdad que a mí yo fui trabajando cada fragmento por separado y hay fragmentos de 2 frases, hay fragmentos de medio folio. Y bueno, pensaba más bien en pedazos, casi como si fueran poemas, imágenes, recuerdos, y luego es verdad que hubo mucho trabajo de reordenar, porque de alguna manera el trabajo estructural yo no lo había hecho previamente, no había hecho como voy a hacer una escaleta y voy a ver de dónde a dónde voy, porque me aburría mucho y porque ya lo tengo que hacer con los guiones, entonces bueno, ya por lo menos aquí dejadme vivir. Entonces, claro, yo fui escribiendo y se fue armando todo eso y luego es verdad que cambié de sitio muchas veces y justo lo que tú dices, en un momento dado me di cuenta de esta cosa tan básica, decía, hostia, si esto que está en la página 20 está en la 80, de repente todo cambia, que es una obviedad, pero lo moví mucho esos pedazos y se fueron armando nuevos significados, claro. Bueno, eso se nota mucho, yo creo que está muy bien hecho y aunque aquí no lo hayas hecho con tanta presión, como se nota que lo has hecho muchas veces porque no es nada fácil ordenar las piezas de un libro y funciona muy bien. Y funciona muy bien, has mencionado que algunas son 2 frases, a mí eso me funcionaba muy bien, ¿no? Que también tendemos a tener esta idea de lo que es un capítulo y funciona verdaderamente bien, incluso que varíe la extensión y demás. Es muy evidente decir que esta novela es una novela de amor o de desamor o de pareja, pero creo que casi en la misma medida es una novela de duelo. Y de hecho los 2 protagonistas en parte se ven unidos porque son huérfanos, una semi-huérfana y el otro completamente, ¿no? Si no me estoy equivocando ahora. Y eso les une de alguna manera y que recuerdas, ¿no? De la persona que ya no está. Y al final del libro, cuando vuelven, o uno de los motivos de volver a acercarse, es que el padre de Jimena, ¿no? el único progenitor que le queda, está enfermo, que eso es un detalle que también me ha gustado mucho, porque estas cosas influyen en las relaciones, ¿no? Parece que estamos con alguien o no porque queremos o porque no queremos, pero este tipo de dinámicas, ¿no? De repente una enfermedad es un momento de inflexión muy claro en el que o te terminas de alejar definitivamente porque no estuviste ahí o te vuelves a acercar, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar por el papel del duelo en la novela y por esa casi relación, ¿no? Parece que los personajes están buscando que les quieran como no les han podido querer porque no han estado ahí, ¿no? Las personas que les tenían que querer en un primer momento. Sí, yo que, bueno, gracias. Yo no pensaba escribir una novela en la que el duelo tuviera tanto peso. De alguna manera, seguramente toda la parte que tiene que ver con la orfandad y con el duelo un poquito estaba ahí a pesar de mis deseos, pero fue apareciendo. Y es verdad lo que tú dices, que yo creo que cuando tú estás... O sea, quizá nos gusta pensar como que es lo que tú has dicho, que estamos con alguien porque queremos, únicamente porque queremos, y me parece que yo quería hablar de sentimientos muy complejos y sentimientos que cambian constantemente, en los que, bueno, pues tú quieres a alguien y también a veces le odias y a veces te quieres separar y a veces te da pena y a veces tú le das pena a ella, etc. Y es verdad que todo eso sucede y yo quería hablar de eso. Y lo del duelo tiene que ver con la ausencia, ¿no? Es decir, al final es más que la historia de un amor, es la historia de un recuerdo de un amor, o de cómo se cuenta un amor. Y él está recordando un agujero, un vacío. Y eso es parecido, no es lo mismo, pero es parecido a cuando alguien se muere, ¿no? Entonces es tratar de reconstruir con pedazos, a veces con poco, a veces con mucho, ¿no? Pero bueno, tratar de generar un sentido a partir de un vacío. Además de esto, de momentos, ¿no? de más hondura o de más intimidad,
está muy bien recogido, yo creo, como todos los detalles de las relaciones de hoy, ¿no? Tenemos esa salida un poco de conocer a alguien por Tinder y tener una relación que ni te va ni te viene. Me ha hecho mucha gracia las conversaciones sobre formalizar la relación, o si la relación es abierta o cerrada, ¿no? Está además narrado con mucha ironía. Una serie de promesas que se hacen al conocerse y que no se cumplirán. Te voy a querer toda la vida, no voy a mentirte nunca, voy a dejar de fumar, voy a arreglar el calentador, ¿no? Que me gusta mucho porque manejas muy bien esos dos niveles, ¿no? El de la profundidad y el de la ironía o la risa. Y está muy bien contada también la tensión entre ese antiguo modelo y el nuevo, ¿no? Y que ya casi el nuevo es también antiguo porque parece que ellos mismos se están riendo del nuevo, ¿no? Como de la relación abierta o cerrada, como si estuvieran en el súper comprando fruta. Claro. Sí, yo... Claro, son momentos muy confusos. No, porque creo que eso de alguna manera, y ahora en las entrevistas que he ido haciendo y tal, siempre me lo preguntaban como... Yo creo que por lo menos mi generación, o bueno, no puedo hablar por toda la generación, pero creo que todavía le seguimos poniendo mucha presión a la pareja, ¿no? Como que hay unas expectativas gigantes y bueno, esto tiene que durar tantos años o tal. Pero que incluso en las parejas abiertas que conozco también hay una ortodoxia. O sea, que decir, hay algo de, bueno, abierta, pero abierta ¿cómo? O sea, ¿con cuánta gente? ¿Qué días? O sea, es una locura. Entonces, claro, digo, no es fácil. Pero, o sea, creo que al final lo que estamos tratando en realidad es como de regular el caos. Entonces me parece imposible. O sea, es como una burocracia del deseo. O sea, no se puede gestionar. Entonces, bueno, se dice un momento en el libro, que es algo que oí alguien una vez, decía que todas las parejas son parejas abiertas, solo que algunas no lo saben. Bueno, pues eso es lo que creo. Pero... Hay algo muy vinculado con esto y con todo lo que estamos hablando, que es el trato de la infidelidad. La infidelidad ha sido el gran drama de la literatura, ¿no? Cuando había un episodio dramático en una pareja, era por una infidelidad o por la muerte. No hay nada peor que una infidelidad salvo la muerte, ¿no? Y aquí está casi asumida como lo inevitable, ¿no? Es como, bueno, sí, ella se acostó con otros dos mientras estábamos juntos y yo con otras dos y ni siquiera hay demasiada reflexión en torno a ello ni demasiado debate, sino como de, bueno, siendo realistas, ¿no? Volviendo a esta palabra del realismo, pues esto pasa y ya está. Sí, yo creo también que hay un... Como a mí un problema me pasa algo con ese con el vocabulario o sea, la propia palabra infidelidad, traición, son palabras muy grandes como amante, traición, infidelidad, parece que estamos en el siglo XIX. Entonces se asume que es, bueno, quiero decir, se trata de que los personajes, en este caso los protagonistas, intentan ser un poco honestos más o menos con sus propios sentimientos y con su propio deseo. Lo intentan, tampoco les va demasiado bien, pero por lo menos tienen esa intención, ¿no? Hay algo importantísimo en este libro y se ve en el índice. Los capítulos de este libro se llaman Un camino que conduce a una estrella, comedia romántica, cine ensayo, drama, fantasía y ciencia ficción, ¿no? Es importantísimo el papel de la cultura. Has dicho antes que intentamos regular el caos y pienso que quizá a través de la literatura, el cine, de cómo intentamos narrarnos lo que nos pasa, no sé si lo regulamos, pero desde luego podemos lidiar con el caos. Me encanta una escena de esta novela en la que el protagonista recuerda cómo era su casa de la infancia y, bueno, por un error de un ebanista, su televisión quedó demasiado alta, ¿no? Como para lo que debería ser la altura correcta. Y él dice, de modo que para mí ver cine siempre fue mirar hacia arriba, ¿no? Y me parece muy bonita esta imagen y creo que esto está en todo el libro, ¿no? El libro está plagado de citas, de referencias, o sea, se nota que da mucho gusto también porque lejos de encontrar las citas como un ejercicio de pedantería o como una cosa metida con calzador para que se vea que yo he leído mucho, que esto pasa más de lo que nos gustaría, realmente se nota, ¿no? Que
en realidad supongo que a los tres, ¿no? Pero que al personaje, al narrador y al autor les gusta, es el modo que tienen de relacionarse con el mundo, ¿no? Y casi la mayor historia de amor es esa, ¿no? La que hay con cómo contar historias, ¿no? Diría que tanto con el cine como con la literatura. Sí, sí, totalmente. La verdad es que también es algo que fue surgiendo ahí, ¿no? Pero, claro, me daba cuenta de que en realidad, bueno, toda la cultura, sobre todo la literatura y el cine, estaba tan metida en la relación de esos personajes y está tan metida en nuestras vidas que me parecía que escamotear eso, quitar eso de la novela era casi o sea, por miedo a ser pedante o por miedo a no decir esto, era un ejercicio que me parecía más pedante todavía, como eliminar esa parte. De alguna manera influye mucho todos esos objetos culturales en cómo se relacionaban y sobre todo en cómo, porque al final es un narrador que está recordando, ¿no? Entonces en cómo él recuerda y sobre todo en cómo en las preguntas que se hace cuando está tratando de contar esta historia. Se está preguntando cómo la cuenta, se parece a esta película, se parece a esta cosa, este libro que leí. No sé. Creo que de alguna manera todo esto forma parte del narrador y del libro. Sí, al final según cómo la cuenta es una historia u otra, ¿no? Al final según cómo te narras lo que ha ocurrido, lo procesas de una manera u otra. ¿Qué referentes tienes tú? ¿Cuáles son los autores que más has leído, que te han influido a la hora de escribir este libro? Pues hay varios que algunos están puestos ahí. Sobre todo hay un libro que se llama Departamento de Especulaciones, que me recomendó mi hermano que está aquí, de Jenny Offill. Y luego hay otro de Patricia Lockwood que se llama Poco se habla de esto. Bueno, sobre todo esos son libros muy fragmentarios, libros que están escritos a fogonazos. Y creo que es un poco inevitable cuando tú hablas de algo que sucedió en el pasado, como que me parecía, no es que sea inevitable, pero me parecía que era una estructura interesante. Y bueno, a mí me gusta mucho Zambra y... Pues no sé, hay muchos más, pero ahora mismo sobre todo esos dos libros que he dicho al principio yo creo que son los que más tenía yo en la cabeza cuando estaba escribiendo. Una pregunta que te hago casi egoístamente porque me da curiosidad. No sé si para ti el proceso es muy distinto o qué diferencias ves o cómo vinculas la escritura de guiones con la de novelas o cómo la desvinculas. Sí, es muy diferente. También depende mucho del guión que esté escribiendo, porque es verdad que no escribo todos los guiones igual, ni escribo todas las dos novelas que he escrito, no las he escrito igual para nada. Al revés, las he escrito de una forma muy diferente. Pero creo que en el guión uno está como... Para empezar está trabajando con otra persona normalmente, o aunque estés solo, siempre luego hay otras personas, hay productores, hay directores, y creo que lo más difícil, lo que más me cuesta a mí de escribir un guión es que tú tienes que escribir lo mejor que puedes sabiendo que eso no es el resultado final, o sea, sabiendo que eso es una parte de un proceso. Entonces hay una esquizofrenia rara porque dices, tengo que ser el mejor escritor ahora, pero a la vez luego hay un director que puede que cambien las cosas. Entonces, no sé, es un proceso también mucho más largo normalmente. A la vez cuando tú vas al cine y ves una peli, es muy inmediata la satisfacción y la no satisfacción también, pero con la literatura es algo como que tú estás más solo, tú estás ahí solo todo el rato y entonces sobre todo encuentro más libertad, o sea, hay más libertad. Hay una cosa en la que no es que se note más sentido, pero yo que me fijo en esto he percibido mucho que eres guionista, y lo digo para bien porque es algo que muchos escritores hacen mal, que son los diálogos. Escribes muy bien los diálogos, suena de verdad a que alguien los está pronunciando y eso da mucho gusto. Voy con mi última pregunta y luego os toca a vosotros, lo digo para que vayáis pensando. La primera siempre cuesta, pero así nos divertimos más entre todos. ¿Estás escribiendo algo ahora, Dani? Sí. Estoy escribiendo una película y al mismo tiempo estoy escribiendo una novela y ahí sí, voy lidiando. Por la literatura. Ya. Sí, estoy escribiendo una novela de momento en tercera persona. Esta es la gran novedad. Sí, he descubierto la tercera persona y bueno, está muy bien. No sé nada, estoy empezando ahora y es verdad que es un momento muy... En realidad para mí es el mejor momento de la escritura, cuando tú estás empezando y todo es posible. Entonces ahora mismo
así, pues Sí. eso es lo mejor. Lo odio el final, pero al principio... No, a mí me gusta cuando ya has cogido la velocidad de crucero y vas solito, ¿sabes? Ah, bueno, claro, El también. principio precisamente son muchas decisiones que tomar y hay mucho quebradero de cabeza y llega un momento en que ya sabes el tono, ya sabes el narrador y ya solo te tienes que sentar a escribir y eso es estupendo. Vale, bueno, sí, yo me estoy acercando a ese momento, quiero pensar. Normalmente yo siempre escribo 2 cosas a la vez, como 2 novelas a la vez, y lo que me suele pasar es que una de las 2, o sea, desbanca a la otra y la otra queda en el olvido. Y normalmente suele ser la que yo creo que es más importante, la que suena mejor al contarla y la que es más sesuda y tal, esa nunca la suelo escribir. Porque hay algo cuando tú lo cuentas, como que algo se pierde y como que hay algo que va creciendo ahí subterráneo y que no sabes contar y de repente eso es lo que empieza a cobrar vida y empieza a cobrar fuerza. Entonces ahora mismo lo que quiero es hacer una novela como que hable un poco de la identidad, me parece, pero no sé mucho más. No, te entiendo perfectamente porque a mí me pasa eso. De hecho, cuando lo has dicho al principio me he sentido muy identificada con lo de que tu novela se puede resumir en una frase que no significa casi nada, ¿no? Yo Sí. recuerdo estar mucho tiempo contando, no, estoy escribiendo relatos que no se van de relaciones de pareja y la reacción del interlocutor no era de gran fascinación. Y luego no ha ido mal, ¿sabes? A mí Pero me- claro, Bueno, ha ido muy pero era bien. como, pero yo sé lo que estoy haciendo, pero como Claro. creo que parte de la gracia de lo que hace Dani y que en eso tenemos un enfoque parecido, ¿no? Es que la gracia está en cómo se cuenta y en el punto de vista y eso son cosas más difíciles de transmitir si tienes que resumir un libro, ¿no? Sí, total. Te entiendo perfectamente decido lo que es eso, porque es verdad que hay cosas como que tienen un gran pitch y luego, o sea, no sé, yo prefiero que el pitch sea como, bueno, pues sí, pasa esto y ya está. Pero eso, o sea, de repente ahí se abre un camino un espacio de libertad absoluta, porque de alguna manera la trama ya está. Entonces tienes todo lo demás, en realidad es la literatura para mí, todo lo que no es la trama, en cierto modo. O sea, ahí es donde tú tienes el espacio para hablar del lenguaje, de poesía, o cambiar el punto de vista, o hacer un millón de cosas que no te permite el ir de un punto A a un punto B, ¿no? ¿Alguna pregunta para Dani? Hola Dani, en Hola, ¿qué primer tal? lugar, creo que has tardado mucho en sacar otro libro, me encantó literatura y estoy Yo también creo que he tardado mucho. Estamos de acuerdo. Y la pregunta es, ¿cuánto de ti hay en ciencia ficción y cuánto hay inventado? Digo, que no sé, que no te reflejes, sientes reflejado, vaya. Bueno, claro, a mí me está pasando ahora con esta... Claro, en literatura yo me llamaba Daniel Remón, el narrador, o sea, era todo, ¿no? Y en esta un poquito menos. Entonces sí que me está pasando que como el narrador se dedica a lo mismo que yo, automáticamente mucha gente piensa que soy yo. Es normal. Pero yo cuando empecé a escribir los primeros textos sí que era como una cosa de una necesidad casi para mí, de voy a hablar de esto, de esta ruptura, de lo que sea. Cuanto más escribí, y este libro he tardado casi 2 años, ha sido muy largo, más me he ido alejando. Entonces realmente me siento bastante más lejos del narrador de lo que puede parecer leyendo el libro. Y me parece que eso está bien. O sea, por lo menos ha salido así, ¿no? ¿Más preguntas? Has estado escribiendo guiones muchos años, eso lo sabemos, pero tu primera novela llegó hace poco. ¿Por qué no te has lanzado antes a escribir novelas? ¿No te atrevías o qué te pasa? Te hacemos el psicoanálisis esta tarde. Bueno, ¿tenéis tiempo? No. Siempre le he tenido mucho respeto a la literatura, la verdad. Mucho respeto, más que al cine. Más que al cine en el sentido de que, bueno, cuando tú llevas más tiempo haciendo algo, te parece que, o te sale con más facilidad. Para mí la literatura era como, no sé, me parecía muy complicado. Pero seguramente cuando yo escribía los guiones, hubo un momento que a muchos guionistas que conozco les ha pasado, donde de alguna manera en las descripciones invertía ahí mucho tiempo. Y, o sea, como que con el tiempo entendí que lo que pasaba es que había una frustración literaria que yo de alguna manera echaba ahí a describir un bar en una escena de una película y daba exactamente igual, hasta cierto punto como lo describiera. De hecho, era casi mejor escribirlo rápido.
Pero entonces, bueno, poco a poco vas entendiendo que aquí hay algo que puedes poner en otro lugar. Y luego también escribí una novela que no se publicó, que me sirvió un poco, pues, bueno, para foguearme un poco. Estuve unos años, con la primera novela que escribí, estuve como 2 años hasta que la escribí, la terminé y, bueno, pues no estaba muy bien. Pero dije, bueno, pero ya de alguna manera, o sea, cambia mucho, me parece. Yo por lo menos me sentí otra persona cuando la terminé. O sea, dije, vale, esto es hacer una novela. Bueno, pues voy a hacer otra ahora, que esté mejor que la anterior. No, y está muy guay que lo cuentes porque publicar y escribir no es lo mismo, ¿no? Todos hemos Claro. empezado a escribir mucho antes de empezar a publicar y no sé, que muchas veces parece que es solo lo que se publica. El otro día a mí me preguntaban que qué hago cuando un texto no me sale y dije, bueno, la respuesta corta es que no lo publico y hay muchos así en mi ordenador, ¿no? O sea, como que seguramente tienes, aparte de esa novela ya terminada, tienes muchos textos en tu ordenador, ¿no? Que simplemente la publicación llegó después, pero eso no significa que no escribieras antes, ¿no? Claro, sí, en realidad yo lo que más disfruto, y supongo que te pasa lo mismo a mucha gente, lo que disfruto es el proceso de la escritura, ¿no? Y llega un momento donde dices, bueno, no sé, llevo 6 meses escribiendo, a lo mejor esto es una novela, y empieza a formarse algo, pero no es un plan predeterminado, por lo menos no ha sido así hasta ahora, de ahora voy a hacer esta novela. Es verdad que uno escribe un poco, no sé, creo que sí que he notado un pequeño cambio al saber que se va a publicar, o que es un privilegio, como decir, bueno, creo que esto se va a publicar. Entonces, no sé, parece que hay un poco más de responsabilidad, pero en realidad, al margen de eso, yo creo bueno, pues que escribes más o menos igual, o sea, sin saber muy bien a dónde vas y evidentemente el ordenador está lleno de documentos, que no... ¿Más preguntas? ¿Nada más? Ya luego... Bueno, sí, había otro, ¿no? Sí, ¿me oye desde aquí? Ah, sí. ¿Por qué ciencia ficción? sí, buena pregunta. Bueno, Sí, te hago una preguntita. Cuando- ya te contesto a esto. Dale. Bueno, hay dos motivos. O sea, por un lado, claro, lo que sucede en la novela es que el narrador, que es profesor en una escuela de cine, empieza a recordar su última relación. Y al recordar la última relación, al narrarla, de alguna manera, todo lo que narra va cayendo en diferentes géneros. De repente hay una parte que es más drama, otra parte que es más comedia, otra parte que le lleva más a un cine ensayo, porque él, más que hablar de la relación, empieza a reflexionar sobre cómo entró en una escuela de cine, por qué ama el cine, etc. Y todo acaba en ciencia ficción porque realmente creo que cuando uno... Eso me pasó hablando con un amigo que me empezó a hablar de su exnovia de hacía millones de años y según lo contaba todo decía, joder, parece una película de ciencia ficción. Creo que de alguna manera cuando todos recordamos el pasado y sobre todo una relación, para mí todo tiene una fuerte sensación de irrealidad, de sueño, de no sabes muy bien si has estado ahí, si te lo estás inventando, había otras normas, tú eras otro, ella era otra. Y esa sensación, coincidiendo con los últimos tiempos que hemos vivido, me parecía que iba muy bien con eso de la ciencia ficción, además de lo del juego de los géneros, ¿no? Entonces me parecía que era un buen título. Vale, no sé si es una pregunta o un comentario, pero cuando hablaste del tema de la libertad a la hora de escribir, ¿no? Como cuando escribís un guión que tenés como una responsabilidad de algo como más estructurado, o contar realmente como una especie, como el cuentito, como a veces digo yo, contar algo como que tiene menos libertad, no tiene que empezar, terminarlo, o sea, como más cerrado. La libertad que te da la literatura, que en el cine a veces es como, a mí me pasa que cuando me tengo que ceñir a algo como más clásico, más estructurado, esa libertad se desvanece, ¿no? Es como que te sentís como medio encajonado, ¿no? Claro, yo en la literatura veo como mucho más, todo lo que lo que leo siempre veo que hay mucho más libertad o permisismo, o sea, algo como que te da mucho más margen
no sé, y justo lo nombraste en un momento y me llamó mucho la atención porque es algo que siempre tengo como la lucha con mucha gente, que vos hablas de una película y tenés que contar un cuento. Si no contás un cuento, ¿dónde está la película, no? O sea, es como... Y en la literatura hay mucho más libertad, no sé. Pero bueno, no sé, un comentario más. Sí, no, pero me sirve, gracias. Sí, supongo que tiene que ver con el dinero, como muchas cosas. No sé si solo con el dinero, pero por lo menos creo que, o sea, bueno, hacer una película es caro, incluso las películas más baratas, y bueno, pues escribir es gratis prácticamente, ¿no? Te coges un boli. Luego es verdad que esto no es gratis. Hace falta mucho tiempo. Luego hace falta, claro, depende de lo que cueste el tiempo, y luego hace falta mucha gente que al final parece que las novelas las hacen no solo los autores, pero bueno, está por ahí pues, mi editor, mi agente, no sé qué, toda la gente de Seis Barral, que es mucha. Pero es verdad que una persona sola delante de un ordenador puede hacer una serie de cosas, y cuando tú necesitas dinero o un impulso para hacer una película, inmediatamente necesitas convencer a la gente. Y bueno, me lleva a pensar un poco lo que ha dicho Marta del pitch, ¿no? En cine pasa mucho esto, ¿no? Como que tienes que ir a pitchear una película. Si yo tuviera que haber explicado esta novela antes de escribirla, a lo mejor no la habría escrito, porque bueno, esto es una pareja que se junta, pues me habría dado bajón hasta a mí mismo, porque de verdad, porque de alguna manera eso se pierde esa energía. O sea, al principio no tenemos por qué necesitar un gran pitch, pero en el cine muchas veces hace falta, porque hay que invertir dinero, claro, y porque hay mucha gente queriendo hacer películas. Y que en ¿no? literatura tú escribes, el coche se cayó por un barranco, se estrelló, se rompió en 1000 pedazos y ya está hecho, ya se ha caído el coche por el barranco, ¿no? Sí, eso es una maravilla. Cine, pues hace falta un poco más de gestión para que esto ocurra. Sí, es verdad que eso da mucho gusto cuando estás ahí, porque se puede hacer, claro. Bueno, igual. ¿Qué tal? Cuando escribes pensando en alguien, en historias reales, ¿no da miedo que esa persona real lo lea? Si escribiera pensando en alguien, o sea, si escribiera pensando exactamente en una persona real, sí me daría miedo. Me ha pasado más con cine, ahora que hemos hecho una cosa, que sí creo que esa persona, que cuando tú estás hablando directamente de una persona real, sí que puede ser complicado. Lo que pasa es que en este caso, igual que he dicho que yo no soy yo, el personaje de Jimena tampoco es alguien real directamente, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? De muchas personas. Y al final, o sea, a mí lo que me parece más importante es desde dónde se haga, es decir, desde dónde se escriba, o con qué respeto se trate el material. Lo que pasa es que yo realmente primero cuando estoy escribiendo, en general estoy pensando en el libro, ¿no? Estoy pensando en que las cosas funcionen o no funcionen dentro del libro. Y luego es verdad que cuando tú vas a publicar sí que piensas, bueno, pero si esto íntimo pasó a no sé quién, le puede molestar, entonces sí que puedes hacer una criba y decir, bueno, esto no lo voy a contar, o sea, sí. Pero evidentemente siempre es un material delicado y bueno, hay muchos ejemplos de escritores y escritoras que han tenido muchos problemas con eso. No, iba a decir que lo mejor es cuando alguien en quien tú no has pensado ni medio segundo escribiendo el libro llega y te dice, qué guay, qué emoción, me has citado en tu libro. Y tú diciendo, bueno, si a ti te hace ilusión creerlo, ¿no? Quiere decir que ahí también entra el juego de la lectura que haga el otro, ¿no? Que puedes ir en muchas direcciones. Claro, sí. Yo realmente no sé muy bien. Es verdad que es lo que decía antes, ¿no? Cuando tú empiezas a escribir yo ya no sé muy bien qué pasó y qué no pasó. Creo que de verdad que se mezclan muchas cosas y que hay mucha gente que se identifica, como dice Marta, con algo que no es esa persona o viceversa. Entonces creo que una vez que el libro está ahí, pues es un libro, es ficción, y a partir de ahí, y si se hace todo con respeto y con cuidado, yo creo que no hay ningún problema. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, lo dejamos aquí. Ahora Dani se quedará firmando libros. Muchísimas gracias a todos por venir. Ha sido un placer presentar. Muchas gracias, Marta.